Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 19. Parece que esas personas son importantes para ti, héroe de Q. El villano de pulsaciones sonreía con malicia. Usé como escudo a mis compañeros para evitar que me alcanzara tu ataque. No sería bueno pelear contra ti con mi Kirk debilitado, ¿verdad? Corran, ordenó Deku frunciendo el ceño. Si se quedan aquí no seré capaz de pelear y protegerlos, tienen que irse. Pero, Mitsuki intentó replicar, pero Masaru la detuvo. Izuku-kun, estará bien, es fuerte, aseguró el castaño llevándose a su esposa a cábalos. Izuku. Lo haré, exclamó Midoriya sonriendo retadoramente. Puedo hacerlo, si me muevo rápidamente y encuentro sus puntos ciegos puedo debilitar el Kirk de transformación y neutralizarlo. Aprendimos de nuestro último encuentro, Deku, tomamos medidas preventivas para enfrentarnos a ti, mencionó el villano capaz de transformarse. ¿Crees que vendríamos a causar desastres a tu ciudad natal sin un plan, héroe de Musutafu? Siguen siendo idiotas si vuelven aquí a buscar pelea. Ya acabamos con ustedes en instantes, recordó Izuku con sorna. La última vez les dije que pensaran dos veces antes de poner vidas en peligro. Antes fui suave, ahora no lo seré. Antes no tenía esto, gritó el villano con Kirk de transformación alzando una jeringa que Izuku reconoció al instante. ¿Lo recuerdas? Debe ser nostálgico para ti. La droga potenciadora de Overhaul. Los sentidos de Deku se agudizaron empezando a correr hacia dos enemigos. Si se la inyecta con un Kirk como el suyo. Mientras corría el bicolor liberó una poderosa ráfaga de energía rojiza con tonos negros dirigida a su contrincante, quien estaba a instantes de inyectarse la droga. Su compañero reaccionó al instante liberando una pulsación de energía que colisionó directamente con el ataque de la insignia de la próxima generación. La improvisada estrategia de Midoriya había fallado, su ataque no alcanzó a su objetivo y el villano se inyectó el potenciador de Quirks en su organismo empezando a mutar de forma desagradable. Sus músculos y tamaño corporal crecieron desmesuradamente, su piel y cabello se tornó morado a la par de que sus dientes crecían como colmillos. Era un auténtico monstruo imparable. Ahora con la droga creada por el Shia Saike se había convertido en una máquina de matar en busca de la sangre de Midoriya. Izuku. La bestia soltó un gran gruñido alarmando aún más al joven estudiante de la UA, quien detuvo su paso al ver al gran monstruo frente a él. Muere, esclavo. El monstruo encestó un poderoso puñetazo que mandó a volar al Ojirojo. Este poder es impresionante. Izuku rebotó varias veces contra el suelo y rodó hasta chocar contra un edificio y se hundió en este provocando que la estructura se fisurara. Si no hubiera activado el factor defensivo del Oneforme seguramente tendría muchos huesos rotos, o estaría muerto. Desgraciado, insultó el pecoso por lo bajo despegándose del edificio. Eres fuerte, pero me enfrenté a peores amenazas. El monstruo soltó otro gran gruñido empezando a correr a cuatro patas directo hacia su rival. El suelo se sacudía ante los pequeños saltos que daba para impulsarse y su velocidad aumentaba progresivamente. Tempestad. El joven héroe lanzó múltiples explosiones de energía rojiza con ambas manos en un intento por detener a la bestia. El suelo lo protege de mi factor debilitador, pero si lo ataco constantemente tal vez, para la desgracia del bicolor, las explosiones de energía no le hacían absolutamente nada a la bestia imparable, la cual seguía corriendo sin parar hacia él. Inevitablemente el villano lo alcanzó lanzándose otro gran golpe, pero esta vez Izuku logró esquivarlo a tiempo usando sus ráfagas de energía como propulsores. El puño del monstruo impactó en el edificio devastando uno de los lados. El pecoso observó cómo la estructura perdía estabilidad y decidió atacar de forma poco común. No creo que mueras con esto. De un salto Midoriya se dirigió al edificio extendiendo su puño hacia atrás. Tercera fase. El ataque del bicolor no estaba dirigido a su contrincante, sino al edificio al borde del colapso. Su puñetazo terminó de destrozar el frente de la estructura provocando que empiece a derrumbarse. Para alejarse del rango de peligro pateó con fuerza el rostro del villano con Kirk de transformación usándolo como impulso de salto.
La bestia no pudo desenterrar su puño a tiempo antes de que el edificio se derrumbara sobre él enteramente, convirtiendo la estructura en montones de escombros. Esto va muy en contra de las políticas del país, pero prefiero priorizar vidas humanas antes que la estructura. El joven héroe preparaba su aterrizaje victorioso. Ese tipo es lo bastante fuerte como para darme problemas, me recuerda al primer Nomu. Aún no me derrotaste a mí, bastardo. Advirtió el villano restante con molestia. Muere, héroe sin libertad. Una gran onda de energía golpeó a Midoriya mientras estaba distraído, haciendo que caiga al suelo forzosamente desde una altura elevada. El bicolor se retorció de dolor en el suelo, por suerte no se había roto ningún hueso, pero aún así dolía mucho. Ese tipo de Kirk era especialmente molesto, bastante similar al de Nejireado. Carajo. Izuku tenía múltiples raspones y sangre cayendo de su frente. Tengo que derrotarlo, tengo que sacar a mamá de aquí. De los escombros del edificio caído emergió la bestia soltando un gran gruñido que aturdió un poco al adolorido héroe de Musutafu. Izuku miró con temor cómo el monstruo logró localizarlo con su expresión alocada y descontrolada y cómo corría nuevamente hacia él. Aguantándose el dolor se puso de pie lo más rápido pudo preparando un ataque improvisado, pero la velocidad de su contrincante era demasiado para él. Cuando liberó la explosión de energía rojiza, la bestia se encontraba justo frente a él, por lo tanto, recibió toda la potencia del ataque de Deku de frente. ¿Esto debería causarme daño?, cuestionó el villano sonriendo sádicamente. Solo son cosquillas, héroe. Maldito monstruo. Completamente dominado por el miedo, Midoriya potenció las explosiones de energía usando dos manos. Desaparece. La sonrisa demoníaca de la bestia se ensanchó al ver la desesperación de su enemigo. Cansado de las molestias, tomó ambos brazos del bicolor con una sola mano y lo alzó poniéndolo a su altura. Izuku encestó varias patadas en el rostro del villano, pero estas no les hacía nada debido al Kirk potenciado del criminal. Sin piedad alguna, el monstruo golpeó repetidas veces el torso de Deku haciéndolo toser y escupir sangre y saliva de su boca. Una y otra vez, sin parar. Lo azotó contra el suelo y lo pisó como si fuera basura, luego lo pateó haciéndolo rodar por la calle dejándolo tumbado en el suelo. Todo esto fue visto por Masaru y Mitsuki Bakugo, quienes no se habían ido y se ocultaron tras un edificio no muy lejano esperando por el hijo de Inko. Ambos veían con horror cómo aquel adolescente era apalizado sin piedad alguna solo por el deseo de proteger a los necesitados y ayudar a otros, sin que puedan hacer nada. Izuku-kun. Mitsuki quiso correr hacia el héroe, pero Masaru se lo impidió. ¿Qué haces? Hay que ayudarlo. No podemos hacer nada. Gritó Masaru apretando los dientes con fuerza. Su esposa jamás lo había escuchado gritar de esa forma. Si vas a ayudarlo vas a morir. Lo mejor que podemos hacer es ir a buscar ayuda. Deku tosió sangre a grandes cantidades mientras intentaba recomponerse, se limpió la sangre que caía de su boca con su guante mirando desafiantemente a su contrincante. Si hubiera desactivado el Oneforme seguramente estaría muerto por colapso de órganos. Esto solo logró irritarlo aún más. Si esperaba a que se terminara el efecto de la droga potenciadora de Kumirks no iba a salir vivo de ahí. Esto es malo, es muy malo. El bicolor respiraba pesadamente logrando ponerse de pie. Si no lo acabé ahora, ¿a dónde crees que vas, Deku?, interrogó el otro villano sorprendiendo a Midoriya y ubicando sus dos manos frente al pecho del mismo. Te convertirás en un mártir para la libertad, muere como el esclavo que eres, Midoriya Izuku. De las manos del villano emergió una gran pulsación de energía en forma de onda que atravesó el pecho de Midoriya Izuku. Los ojos y la boca del héroe se abrieron de sobremanera mientras los primeros volvían a ser verdes, al mismo tiempo que su cabello volvía a su color natural. Izuku sintió un profundo dolor en el pecho, tan fuerte que lo obligó a desactivar su Kirk haciéndolo caer de espaldas al suelo. Mi Kirk no posee la potencia suficiente como para atravesar carne, pero sí vibraciones, comentó el villano riendo a carcajadas. Detuve tu corazón, imbécil. Ni siquiera All Might en sus mejores días podría sobrevivir a eso. Los ojos de Midoriya Izuku perdieron su brillo tomando un color opaco, dejó de respirar y su corazón dejó de latir, solo era un cuerpo inerte.
Bajo las risas maquiavélicas de ambos villanos y los sollozos de Mitsuki y Masaru Bakugo, la vida de Midoriya Izuku se había esfumado. ¿El héroe Deku había muerto? El grupo del este continuaba avanzando tras el casi fallecimiento de Ochako Uraraka impedida por Melissa Shield. No les faltaba mucho para llegar al centro de la ciudad a pesar de todas las complicaciones por las que pasaron en su largo trayecto. Seguramente todos los villanos de la zona fueron detenidos por ellos y los héroes profesionales que se cruzaron en el camino. Ahora solo restaba terminar los rescates, los cuales ya casi terminaban gracias a su trabajo en equipo y las maniobras y tácticas que aprendieron en la UA. Melissa estaba parada en medio de la calle observando hacia el oeste con la mirada perdida, nuevamente la sensación de peligro recorría todo su ser de forma alarmante. Uraraka terminó su rescate y se acercó a su amiga algo confundida por su comportamiento, hace rato que no hablaba o se movía de su posición. De repente, un fuerte viento proveniente de la dirección que observaba Shield recorrió las calles de Musutazu, haciendo que el cabello de la castaña se moviera al compás de este. Una sensación de tristeza y desamparo nació en su pecho dándole una sensación de incomodidad, sin saber el cómo y el por qué. Ochako Uraraka sabía que algo andaba mal. Esto, no es cierto. Los ojos azules de la rubia se llenaron de lágrimas mientras una expresión de tristeza se adueñaba de su rostro. No puede ser, Melissa-chan. Llamó Urabiti algo dudosa, algo dentro de ella le gritaba que no preguntara qué estaba pasando. ¿Estás bien? No, me niego a creerlo. La blonda cayó de rodillas al suelo mientras respiraba de forma errática y se tomaba a cabeza a Izuku. Él no, la ascensión es la muerte de Izuku Midoriya. El inevitable destino lo había alcanzado, la crónica anunciada había sucedido. La muerte inevitable ocurrió desatando los peores sucesos. ¿Estás bien, Melissa? Interrogó Zero acercándose. ¿Qué te ocurre? ¿Te lastimaste? Preguntó Tentácole con preocupación. Si quieres puedo llevarte, ya hiciste más que suficiente hoy. Izuku no, las palabras quedaban atrapadas en la garganta de Melissa, ella no podía hablar. Yo fallé. ¿Qué pasó con Deku? Cuestionó Bakugo con seriedad. Puedes sentir lo que le ocurre y viceversa, ¿verdad? Ya pasó antes. ¿Qué estás diciendo, Bakugo? Kodai miró con confusión al nombrado. ¿Cómo Shield podría sentir lo que le ocurre a Midoriya? Basta de misterios, extranjera. Responde. Katsuki perdió la poca paciencia que tenía. Sé que lo sabes, así que no lo volveré a repetir. ¿Qué pasó con Deku? La mirada de Melissa se tornó sombría, las lágrimas que salían de sus ojos no dejaban de caer a la par que sus brazos caían sin fuerza alguna a los costados de su cuerpo. Izuku, no logré cambiar su destino, sentenció Melissa entre sollozos. Acaban de asesinarlo. Los presentes miraron con incredulidad a su compañera sin poder creer en sus palabras. ¿Cómo era posible que supiera sobre la muerte de alguien que está a kilómetros de distancia? Si bien sonaba como algo absurdo e imposible, la expresión de Melissa Shield y la forma en que lo dijo demostraba completamente lo contrario. Sin contar lo recientemente explicado, los aspirantes a héroes no tenían una razón para no creerle a su compañera, decía la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Interrogó ingenuo agitado. Midoriya-kun no puede morir. Él es fuerte. No tiene sentido. Deku-kun no. Urabiti se aferró a la bufanda en su cuello. Lo rechazo. Él está bien. Midoriya y tú son los más fuertes de nuestra generación. No tiene sentido lo que estás diciendo, Melissa-san opinó Pony de forma optimista. Es la insignia de la próxima generación. This is a mistake. La norteamericana no respondió a nada de lo que dijeron sus compañeros, ni siquiera los había escuchado, algo dentro de ella se había roto. Alzó su mirada sombría hacia el frente, sus ojos azules poco a poco fueron cambiando a un color rojizo. Pequeños rayos rojos emergían de sus manos. Melissa estaba triste, desolada, desesperada, herida, furiosa y más que nada llena de odio. Nuevamente no pudo salvar a alguien a su alcance, otra vez perdió a alguien importante para ella. Más le vale desaparecer, murmuró Shield poniéndose de pie y caminando hacia el oeste bajo la mirada atónita de sus compañeros. Si su asesino está ahí, lo destruiré. En un lugar completamente oscuro, Midoriya Izuku flotaba con su traje de héroe en la nada misma sin ser capaz de pensar o razonar.
Él había muerto, su corazón se había detenido y también dejó de respirar. Su vida llegó a su fin de forma cruel y despiadada y no podía hacer nada por cambiar eso. Sus ojos verdes opacos no reflejaban nada más que una profunda oscuridad, ni siquiera era capaz de darse cuenta que estaba muerto. En ese momento las preguntas surgieron, ¿eso era morir? ¿Iba a pasar la eternidad flotando en la profunda oscuridad? ¿Ni siquiera podía reunirse con su padre? El lugar oscuro empezó a tornarse rojo, mi gorilla se hundía más y más en aquella zona rojiza sin oponer resistencia alguna. Ya no tenía sentido resistirse, lo habían asesinado, sus sueños se acabaron y nunca llegaría a cumplir sus objetivos y ambiciones. Era el auténtico fin. Ya no importa, por fin puedo dejar de pelear. Izuku cayó en una especie de río rojizo. Lo siento, mamá, Melissa, papá, abuela, Uraraka-san. Poco a poco mi gorilla Izuku se hundió en aquel río, todo su cuerpo estaba sumergido en el agua roja perdiendo toda esperanza. Simplemente su mano derecha quedó fuera del agua, pero su cuerpo continuaba sumergiéndose, en simples instantes tanto su cuerpo como su alma se perderían. ¿Crees que me quedaré viendo cómo te rindes? Preguntó una voz varonil tomando la mano de Deku evitando que diga descendiendo. No permitiré que todo termine así, Izuku. Los ojos de mi gorilla se abrieron como platos y recuperaron su brillo al ver a la persona que lo sacó de la profunda oscuridad. Un padre no puede dejar solo a su hijo cuando necesita su ayuda, ¿verdad? Aquel hombre que rescató a Izuku era el mismo Isashi Midoriya. Aún no puedes morir, Izuku, tienes que seguir viviendo. Los labios del peliverde temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su padre nuevamente. Para ese momento no esperaba algo así. Salvarás a todo el que esté a tu alcance, sin discriminar, para cambiar a la sociedad superheroica. Esas son tus palabras. El pelinegro rizado sonrió orgulloso de su único hijo hasta el final. Tienes que pelear, Izuku, pelea, pelea, pelea. Isashi apretó el agarre y comenzó a jalar a su hijo para sacarlo del río de agua rojiza. El pecoso menor se aferró a su padre comenzando a salir. Pelea, Izuku, pelea. Inari apoyó su mano en la espalda de su nieto empezando a empujarlo hacia arriba. Puedes cambiar el destino. Pelea, Izuku, pelea. Melissa apareció a un lado de la mujer empujando a Izuku hacia arriba. Puedes salvar a todos y protegerme. Pelea, Izuku, pelea. Inko imitó las acciones de las dos féminas. Puedes salvarme. Pelea, Deku-kun, pelea. Uraraka alzó el brazo hacia su amigo con gentileza. Puedes seguir poniéndome mi bufanda cada vez que lo necesite. Pelea, Izuku-san, pelea. Eri apoyó ambas manos y empujó a su salvador. Puedes seguir pasando tiempo conmigo. Y Melissa-san, pelea, mi gorilla-kun, pelea. Y Ida desde el otro lado alzó a su amigo. Puedes seguir siendo mi amigo. Pelea, mi gorilla, pelea. Todoroki se ubicó al lado de Tenya y realizó la misma acción. Puedes seguir ayudándome con mi poder. Cada uno de los conocidos de mi gorilla Izuku apareció debajo de él empujándolo hacia arriba y ayudando a que saliera de la profunda oscuridad. Masaru Bakugo, Mitsuki Bakugo, Katsuma, Maoro, Kota, los habitantes de la isla Nabu, Endeavor, toda la clase 2, A2, B, Mirio Togata, Nejire Ado, Tamaki Yamahiki, Shota Izawa, Nemuri Kayama, todos los profesores de la UA, los Shigekumix de Endeavor, las Pussycats, Tanjiro Tobita, Manami Aiba, Soraiko Torino, Toshinori Yaji, Opeshiel, los portadores del One for All for One. Todos y cada uno de ellos impulsaron y ayudaron a Izuku a salir de la oscuridad y lo empujaron hacia la luz salvándolo nuevamente. Su cuerpo había salido completamente del agua tras un último esfuerzo de Isashi por sacarlo de aquel lugar lleno de dolor y desesperanza. Ambos Migorillas se quedaron viendo el uno al otro aún con sus manos agarradas. El menor lo veía atónito y el mayor lo veía con orgullo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el Oji Esmeralda abrazando a su padre con fuerza. ¿Por qué? Dentro de ti yace el poder más fuerte de todos, Izuku, tienes que usarlo para volver, contestó Isashi manteniendo su sonrisa y devolviendo el abrazo. Aún no eres capaz de dominarlo por ti mismo, úsame como intermediario. Pero, ¿y yo? La mente de mi gorilla Izuku era un torbellino de confusiones. Estoy muerto, ¿verdad?
Yo morí, tu corazón y tu respiración se detuvieron, pero por unos minutos tu cerebro se mantiene con vida, explicó el pecoso mayor seriamente. Escucha, hijo, tienes que seguir avanzando para volver. En el caso de que mi cerebro siga funcionando, todo esto son recuerdos residuales, resolvió el peliverde con angustia. Tú no estás aquí, siempre vas a ser mi mayor orgullo, Izuku. Nunca te dejaré solo, afirmó el pelinegro acariciando la cabeza de su hijo. Aunque no me veas, estoy contigo en tu corazón. Si hubiera vuelto antes, si no me desviaba del maldito camino. Deku rompió en llanto nuevamente. Tal vez tú. No pienses en lo que pudo haber pasado, concéntrate en lo que tienes que hacer ahora, recomendó el Midoriya mayor. Con seguridad te ayudaré a volver, pero no será fácil, el punto de enlace y tus recuerdos residuales te la harán difícil. Lo siento, por mi culpa tú moriste. El Oji Esmeralda bajó la cabeza sollozando. Si tan solo fuera más fuerte. Si hubiera nacido con un Kirk. Tú eres fuerte, el más fuerte de todos, corrigió el pecoso mayor interrumpiendo a su hijo. Desde que naciste peleaste contra todo pronóstico para cumplir tus amables sueños, incluso cuando obtuviste un Kirk seguiste peleando para dominarlo y salvar personas. No fue suficiente, susurró el peliverde apretando los dientes. Ni siquiera soy capaz de proteger a alguien frente a mí. No pude salvar a mi propia abuela, ni a tía Mitsuki y a tío Masaru. Ni siquiera el héroe más fuerte de la historia podría cargar con el peso de salvar a todos, aclaró el pecoso mayor riendo un poco. Eso le dijiste a esa chica, Melissa. ¿Verdad? Si quieres salvar a Melissa y a Uraraka, y a todos, tienes que pelear. Izuku, manteniendo su sonrisa, Hisashi Midoriya depositó toda su confianza en su único orgullo, su hijo, Izuku Midoriya. ¿Qué vas a hacer?, cuestionó el pelinegro llamando la atención del elegido por el destino. ¿Vas a quedarte aquí lamentándote? ¿O vas a salir de aquí y darle una paliza a esos dos imbéciles para salvar a los padres de Katsuki y a Inko? Lo haré, para salvar a mamá y a todos haré cualquier cosa. Izuku se limpió las lágrimas y alzó la cabeza determinado. Cuento con tu ayuda, papá. Así se habla, héroe. Deku el Midoriya mayor ensanchó su sonrisa. ¿Alguien más nos va a ayudar? Sigue su voz y podrás salir. El héroe cerró sus ojos mientras franjas de energía recorrían todo su cuerpo. Estas franjas se convirtieron en rayos rojizos a la par de que su cabello se tornaba parcialmente blanco liberando vapor. Una luz blanca apareció en aquella oscuridad. Izuku abrió sus ojos mostrando sus pupilas carmesí repletas de determinación. No lo olvides, Izuku. Hisashi se ubicó a su lado poniendo una mano en su hombro. Sigue avanzando, sin parar, hasta cumplir tus sueños. Pelea, pelea, pelea. Sí. Asintió el bicolor sonriendo ampliamente. Pelearé hasta el final. La oscuridad desapareció en un flash de luz cambiando la escena totalmente. Ahora Izuku sabía que se encontraba en el punto de enlace. Cayó de rodillas al sentir un profundo dolor corporal. Nunca antes había sentido tanto sufrimiento físico en su vida. Apenas pudo lograr ver los alrededores. Notó que se encontraba en la Uji frente a él. Aquel gnomo se acercaba a paso lento tras dar un gran rugido. De todo su cuerpo emergía sangre en grandes cantidades y apenas podía respirar debido a la cantidad de sangre que tosía. Estaba destrozado. Carajo. Duele. Con todo el esfuerzo posible, Midoriya Izuku se puso de pie temblorosamente. Mis órganos internos están fallando, tengo muchos huesos rotos, sigue mi voz. Aquel susurro alcanzó el oído de Izuku haciéndolo reaccionar. No había momento para dudas o lamentos, tenía que avanzar. En aquel momento ni siquiera estaba consciente de lo que hacía, pero ahora es distinto. Aguanta el dolor. Levántate y pelea. Los rayos rojos se intensificaron en las extremidades de Izuku. Anforme. Primera fase, descarga. El gnomo rugió y empezó a correr hacia su presa sin piedad alguna. El único pensamiento, o más bien instinto, era acabar con la vida del peliverde. Pelea, Izuku. La figura de Hisashi Midoriya apareció a su lado. No estás solo, yo creo en ti. Midoriya gritó corriendo hacia el gnomo. A pesar de su cuerpo destrozado desaparece. Ambos contrincantes se asestaron fuertes golpes que los hundieron en el suelo. La absorción de impacto y la regeneración del gnomo ya habían sido debilitadas. La visión de Izuku se estaba volviendo borrosa, la pérdida de sangre y las horribles heridas en todo su cuerpo lo estaban mortificando.
Apretó sus puños con fuerza a pesar de tener todos sus ligamentos y músculos desgarrados y se puso de pie dispuesto a ganar. Sus pupilas rojas brillaron con fuerza mientras golpeaba al gnomo sin cesar, hundiéndolo más en el suelo y destrozando su cabeza. Pelea. Un golpe pelea. 4 golpes más pelea. 10 golpes más. El gnomo había muerto permanentemente, su cabeza estaba destrozada y ya no era capaz de regenerarse, Izuku Midoriya era el vencedor, otra vez. Sigue mi voz, el ambiente volvió a cambiar destrozándose como vidrio roto, Deku poseía el primer modelo de su traje de héroe, estaba completamente sano y ya no se encontraba en la USJ, ahora estaba en aquel callejón de Osu, frente al asesino de héroes y su intimidante presencia. Pero a diferencia de la otra vez, se encontraba completamente solo. ¿Tú otra vez? Interrogó el pecoso con molestia. ¿Acaso tengo que pelear contra todos los villanos que derroté? Stein alzó su espada y con su rapidez característica empezó a correr a gran velocidad con el único objetivo de asesinar a la persona que tenía enfrente. Esta vez estoy solo, Izuku apretó los dientes molesto. One Form. Segunda fase, liberación. El héroe Deku activó todo su poder y saltó hacia el villano despiadado sin dudar ni un segundo. Los sucesos no eran ni debían ser iguales a su pasado, eran una recreación del punto de enlace, por lo tanto no estaba obligado a usar las mismas tácticas. El asesino de héroes lanzó un corte horizontal dirigido a la cabeza de Izuku, quien lo esquivó derrapando en el suelo y pasando por debajo de sus piernas. Luego dio un salto y se ubicó justo arriba de Stein, esquivando otro corte que él mismo lanzó hacia atrás mientras extendía su puño hacia atrás. Pelea. Gritó el ojirojo acumulando energía en su puño derecho. Segunda fase. El puñetazo fue encestado con todas sus fuerzas en la cabeza del asesino de héroes, haciendo que caiga al suelo estrepitosamente. Ante la duda, Midoriya golpeó 3 veces más con todas sus fuerzas la espalda de Stein para asegurarse que no se levante. Este Stein no podía compararse con el verdadero. Sigue mi voz, una y otra vez, Izuku se enfrentó a todos los villanos que le hicieron frente por sí solo en cada momento de su vida. Rememoró cada combate, hasta el más difícil. La pelea contra Kai Chisaki, Overhaul en todas sus formas, Nine en su máximo poder, Haien, las peleas más difíciles y complicadas de Midoriya Izuku. Todas y cada una de ellas, tuvo que superarlas por sí solo nuevamente con su propio poder sin ayuda alguna. Solo tenía el apoyo de su padre y aquel guía misterioso. Con cada puñetazo, con cada patada, con cada ataque dejaba su voluntad y decisión en ellos. Él iba a pelear hasta el final para cumplir su sueño. La decisión del héroe, seguiría avanzando, sin parar, hasta cumplir sus sueños y objetivos. Nuevamente derrotó a Kai Chisaki en todas sus formas mutadas usando sus ráfagas de energía, nuevamente acabó con Nine forzándolo a usar sus quirks y le encestó el golpe final con una fuerte patada, nuevamente levantó ese edificio por sí solo gritando pelea y salvando a esa decena de vidas con su resolución heroica. Nuevamente acabó con Haien con la explosión de energía rojiza con tonos negros eliminando todo rastro del gnomo. Sigue mi voz, siguió corriendo y derrotando a sus enemigos, uno tras otro. Superó cada adversidad con su propio poder y fuerza de voluntad, con su necesidad propia de salvar personas. La voluntad de un auténtico héroe yacía en lo más profundo del ser llamado Izuku Midoriya, su deseo era salvar a todos y cambiar el mundo para hacerlo un lugar mejor. Finalmente, tras tanto pelear y correr, había llegado a la meta. Alcanzó aquella luz que lo guiaba y susurraba a su oído junto a su padre, quien estaba junto a él. Al cruzar la luz, recuperó su traje de héroe actual así como su apariencia. Tenía activo su Kirk a máxima potencia, así que parte de su cabello era blanco. Izuku Midoriya se encontraba en la playa donde estaban los 4 árboles luminosos, el mismo lugar donde va cada vez que ve memorias, el centro del punto de enlace. Sabía que lo lograrías. Frente a él, Isashi se presentó. Bien hecho, Izuku.
Gracias, papá. El bicolor sonrió con algo de tristeza. Sin tu ayuda no lo hubiera logrado. Eso no es del todo cierto, nieto mío. Inari Midoriya hizo acto de presencia sorprendiendo al pecoso menor. En tu corazón tienes la fuerza que necesitas, solo necesitabas un empujón. Abuela, murmuró Deku desconcertado. Esa voz, eras tú. Al igual que Hisashi y tú, yo también soy una elegida por el destino, contestó la anciana sonriendo. De lado por mi familia haría cualquier cosa, ustedes dos son las personas más importantes para mí. Izuku abrazó a ambos Midoriyas con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Otra vez las lágrimas se desbordaban de sus ojos. Tanto Inari como Hisashi devolvieron el abrazo sonriendo, ambos eran conscientes de que esta era posiblemente la última vez que estarían los tres juntos y querían aprovecharlo. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, el mundo te reconocerá, Izuku, y siempre estaré orgulloso de ti, aseguró Hisashi rompiendo el abrazo. No importa que te depare el destino, eso jamás cambiará. Ignora tu parecido con el desgraciado de All for One, solo concéntrate en cumplir tu sueño, aconsejó Inari posando su mano en la mejilla de su nieto. No te separes de la novena portadora, esta es tu salvación. Gracias por todo, agradeció Izuku entre sollozos. Siempre los voy a amar. Se los prometo. Lo sabemos. Asintió Hisashi con una gran sonrisa. Ahora ve y acaba con esos imbéciles, no pueden compararse con el gran héroe Deku. Lo haré. Asintió el héroe dando una gran sonrisa. Los salvaré a todos. Te amamos, Izuku. No lo olvides, pidió Inari limpiándose algunas lágrimas. Pelea hasta el final. Izuku, tú eres libre. Tras esas últimas palabras de Hisashi Midoriya hacia su hijo, una nueva memoria fue desbloqueada y el héroe abandonó el punto de enlace. El dúo de villanos se regocijaba de su victoria ante la insignia de la próxima generación. Después de todo, habían logrado el deseo de muchos villanos. Masaru y Mitsuki solo podían observar con tristeza al cadáver perteneciente a Midoriya Izuku, quien no se había movido en lo absoluto desde que lo mataron hace unos instantes. El viento que recorría la zona movía el cabello del inerte Midoriya Izuku, hasta que el brillo en sus ojos apareció nuevamente. Melissa caminaba directo hacia el oeste, totalmente dominada por la tristeza y el odio, dispuesta a hacerles pagar a los asesinos de su querido amigo. Pero se detuvo de repente al ver aquel hilo blanco descendiendo el cielo. Desde la Academia de Héroes UA, un inquieto All Might se movía de un lado a otro claramente nervioso. No podía usar Shikirki, por lo tanto no podía ayudar. Jamás se había sentido tan inútil en su vida, sin contar la muerte de Hisashi Midoriya. Observó por la ventana de su oficina y logró ver algo que lo descolocó. Un hilo blanco brillante descendía del cielo. Al igual que en la Uji, solo los elegidos por el destino eran capaces de verlo, en otras palabras, solo Shiel, All for One y Toshinori. Un latido, el hilo descendió acercándose al cuerpo de Izuku Midoriya. Este alzó su mano temblorosamente y se aferró a él con fuerza mientras los villanos estaban distraídos. 2 latidos, el hilo se tornó completamente rojo y se interiorizó en el cuerpo de Midoriya, cosa que fue notada por el octavo y la novena portadora del One for All. Tómalo, Izuku. All for One reía como nunca antes en su vida. Toma poder del punto de enlace. El momento finalmente llegó. La ocasión definitiva. El cielo se nubló de repente y de aquellas nubes oscuras un poderoso rayo rojo descendió impactando directamente en el cadáver del héroe. 3 latidos, una gran estela de energía rojiza con tonos negros surgió del cuerpo del peliverde llegando hasta el cielo, llamando la atención de todos los presentes en Musutafu. A diferencia de las anteriores veces, nadie sintió miedo o terror, nadie sintió un peligro latente o lo relacionó con All for One. Todo lo que emitía era esperanza. El héroe se puso de pie ante la atónita mirada de los presentes con su Kirk activo. El color blanco de su cabello avanzó dejando solo algunos mechones verdes. Punto de enlace, ¿eh? No me importa lo que sea ni cómo funcione, si me da poder, lo usaré para salvarlos a todos, porque soy un héroe. Dictaminó Deku con una gran sonrisa. Si el destino dicta que tengo que morir, lo destruiré con mis propias manos. Yo decido lo que quiero ser. Las memorias del futuro enviadas al pasado también lograron alcanzar el presente. Las palabras de Ikage Shinomori ahora cobraban sentido. Yo soy libre.
Aquella memoria heredada del pasado llegó hasta el presente, las primeras palabras que recibió de su padre cuando solo era un bebé recién nacido hoy cobraban sentido. No puede ser. El villano de pulsaciones veía con terror la escena frente a él. Es imposible. Tu corazón se detuvo. El rayo lo reanimó. Se preguntó a sí mismo: el monstruo morado tiene tanta suerte. ¿Qué les pasa? ¿Vieron a un muerto? Cuestionó el héroe de Musutafu en tono burlón. ¿Creyeron que lograrían matarme? Un héroe no se detiene ante nada. Supera toda adversidad. Especialmente yo. Desgraciado mocoso. La bestia gritó llena de ira. ¿Crees que algo cambió? No puedes contra los dos a la vez. Lo averiguaremos. Deku sonrió de forma confiada. One Forme. Tercera fase, tempestad. Una gran cantidad de rayos rojos y energía rojiza emergió del cuerpo de Midoriya y Izuku con fiereza. Ambos villanos abrieron los ojos de par a par aterrados. Ninguno de los presentes podía creer el cambio repentino en aquel joven. De la nada se puso de pie con todas sus fuerzas renovadas, o incluso regresó de entre los muertos más fuerte aún. En un simple pestañeo la insignia de la próxima generación ya se encontraba frente a sus contrincantes con su puño entendido hacia atrás. La sonrisa que llevaba era de pura confianza en sí mismo y determinación renovada. Ahora sabía que su padre y su abuela lo apoyaban. Sin darle tiempo a nada, Midoriya pateó fuertemente la cabeza del monstruo dejándolo inconsciente y hundiéndolo en el suelo. Derrotó a Shingo, de un solo golpe. El terrorista restante cayó de espalda al suelo atónito. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tienes tanto poder de repente? Sí, a mí también me parece raro. El bicolor su mano con una pequeña sonrisa y luego la cerró formando un puño. Pero ahora, siento que puedo cambiarlo todo. ¿Qué eres? Interrogó el villano tartamudeando. ¿Cómo sigues con vida? Ya te lo dije, contestó Deku manteniendo su deslumbrante sonrisa. Soy un héroe. De un simple golpe Izuku noqueó al último de los villanos dejándolo fuera de combate permanentemente. Soltó un largo suspiro mirando hacia el cielo. Gracias, papá, abuela, murmuró Midoriya mirando hacia el cielo. Me salvaron. Unos pasos a su espalda llamaron su atención. Era el matrimonio Bakugo acercándose rápidamente al pecoso preocupados por su bienestar. Izuku se sorprendió al verlos. Creía que habían escapado cuando les ordenó que se fueran de la zona de combate. Por su mirada de preocupación entendió que habían visto su muerte. Izuku. Llamó Masaru acercándose con preocupación. ¿Estás bien, muchacho? ¿Qué fue lo que te pasó? Ese rayo te lastimó. ¿Por qué esos villanos decían que te mataron? Mitsuki no paraba de llorar respirando agitadamente. Contesta, Izuku. ¿Estás bien? Estoy bien, no se preocupen. Lamento mucho asustarlos. El pecoso reía nerviosamente intentando explicar todo. ¿Fue esto una táctica de la UA? Sí, eso. ¿En serio? ¿No te mataron o algo así? Interrogó la blonda no muy convencida. Estaban diciendo que te mataron. Si me hubieran asesinado no estaría aquí, retrucó Midoriya de forma nerviosa. Estoy bien, en serio. Ahora necesito que se vayan de aquí. ¿Irás a buscar a Inko? Interrogó Masaru con preocupación. El centro es el lugar más peligroso, no será fácil llegar hasta allí. Estaré bien, aseguró Deku con seguridad. Nada ni nadie va a detenerme, ya no más. A lo lejos, varios héroes profesionales se acercaban corriendo a la zona. Parecía que el rayo que cayó del cielo y la gran estela de energía llamó su atención. Deku sonrió al verlos. Ahora podía avanzar tranquilamente sin temor a dejar al matrimonio Bakugo a su suerte. Vayan con ellos, los evacuarán a las afueras de la ciudad hasta que todo pase, dijo el bicolor señalando al grupo de héroes profesionales que se acercaba. Cuídense y tengan mucho cuidado. Tú también, Izuku-kun. Exclamó Mitsuki sonriendo. Rescata a Inko y procura que Katsuki no haga estupideces. Midoriya asintió y en un borrón rojo desapareció de la vista de ambos Bakugos, quienes observaban atónitos la velocidad del héroe. Con su resolución y determinación completamente renovadas, Midoriya Izuku, el héroe Deku, se dirigía al centro de Musutafu en busca de su madre y salvar a todos. Ahora mismo, todos estaban a su alcance. El grupo del este avanzaba por las calles prácticamente liberadas de villanos de Musutafu. La confusión en ellos era evidente mientras seguían a Melissa Shield.
La rubia sentía un revoltijo de emociones, felicidad, tristeza, confusión, mucha confusión. En su cabeza solo estaba la idea de llegar hasta Izuku para verlo con sus propios ojos. Hace unos momentos había sentido como su amigo fue asesinado y de la nada revivió milagrosamente tras una liberación de energía muy poderosa que ya había visto anteriormente. La sensación que le transmitió ver aquel hilo descender del cielo y luego observar el rayo rojo golpear el suelo fue completamente esperanzadora. Todo lo contrario a las anteriores veces, que solo transmitía miedo y temor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa sensación de peligro en su cabeza no se iba? La mente de Melissa Shield era un completo desastre, pero tenía algo fijo: llegar al centro de Musutafu. El grupo del este había llegado a la zona más céntrica de Musutafu, donde había una gran cantidad de edificios que ahora se encontraban caídos o al borde del derrumbe. En aquel lugar, un notable grupo de héroes se encontraba rodeando a un solo villano. Detrás de este gran grupo, varios civiles se escondían en la entrada de un gran edificio. Los aspirantes a héroes no perdieron el tiempo y se acercaron a los profesionales para ayudar mientras que Urabiti, Battle Fist, Zellopane y Rule corrieron hacia los civiles. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Tsukuyomi uniéndose a los profesionales junto a sus compañeros. ¿Es un villano? Los estudiantes llegaron hasta aquí, murmuró uno de los héroes sorprendidos. Saquen a los civiles, nosotros nos encargamos de este. Estás rodeado. No te resistas y déjate arrestar, pidió el héroe profesional Slidingo posando sus puños en su cintura. No se preocupen, jóvenes. Tenemos todo cubierto. Bien, confío en ustedes, asintió Ope dirigiéndose al grupo de personas en peligro. Izuku está a punto de llegar, tengo que verlo, yo ya gané, esclavos. Gritó el villano agitando sus brazos frenéticamente. Mi libertad es superior a sus estúpidos ideales falsos. Quiero explotarlo, susurró Katsuki frunciendo el ceño, pero mi trabajo es otro. Las personas escondidas en la entrada del edificio empezaron a evacuar el lugar siendo guiados por los estudiantes de la Academia de Héroes UA. Solo uno de ellos se encontraba herido, fueron protegidos por héroes profesionales y llegaron hasta el centro de la ciudad en busca de llegar a la zona segura. Shield cargó con el herido para llevarlo a una ambulancia que se encontraba en la cercanía. Al parecer no podía caminar por un fuerte tropiezo en las constantes huidas. Welder, Shemage y Phantom Tief guiaron la evacuación junto con Ingenium, quien observaba los alrededores alerta de cualquier ataque sorpresa. La castaña estaba próxima a ingresar en el edificio al escuchar unos lloriqueos de bebé a la par que los civiles abandonaban el lugar junto a sus compañeros. Ope, vámonos, exclamó Tentácole alzando la voz. Podemos volver a la zona segura. Los profesionales se encargarán. Algo anda mal, todo esto está mal. Melissa tenía la mirada perdida en busca de alguna incongruencia en los alrededores mientras llevaba al herido. Esta sensación en mi cabeza, ¿acaso es un Kirk de los anteriores portadores? Ope, ¿estás bien?, interrogó el herido con confusión. Si quieres puedes bajarme, no quiero entorpecer tu trabajo. No es problema, descuida, contestó la ojiazul algo desconcertada. Es solo que, esperen, aquí hay un bebé, avisó Chaco llamando la atención de todos. Iré a buscarlo. ¿Un bebé?, cuestionó el civil que llevaba la blonda confundido. Una señora entró a buscar a un bebé hace unos instantes, ya debería salir. La sensación de peligro se intensificó en la cabeza de Melissa provocando que lleve una mano a su frente, como si fuera una especie de mensaje. Su vista se movió por sí sola hacia el villano. Este sonreía con sorna a pesar de que pronto sería arrestado, gesto que causaba desagrado a los héroes pero a Melissa la incomodaba. Algo malo iba a pasar. La rubia abrió los ojos de par a par al entenderlo. Chaco, sal de ahí. Es una trampa. Todos los presentes se alarmaron distrayéndose por unos momentos. Los estudiantes resguardaron a los civiles y la castaña corrió lejos del edificio poniéndose en un lugar seguro. El terrorista chasqueó la lengua con molestia ante la astucia y perspicacia de Melissa Shield. No creyó que alguien descubriría su plan antes de tiempo. Planeamos este ataque por meses, reunimos personas con ideales como los nuestros para este propósito. El criminal apretaba los dientes con ligera molestia. ¿Saben por qué estoy aquí?
Es por mi Kirk, señuelo. Bakugo volteó a observar el edificio una vez más. Había algo que claramente no cuadraba en toda la situación, como si el villano intentara ganar tiempo. «Hay alguien ahí, iré a buscar a esa señora», anunció el Zenithou intentando descifrar el enigma. Si no le ocurrió nada al edificio significa que es mentira, necesita una activación o se cumple en un lapso de tiempo. Puedo crear una ilusión o mentira según el momento para atraer personas y luego de 5 minutos de activación, ¡boom! Todos los presentes miraron con horror la sonrisa llena de locura del villano. «Tal vez salvaste a tu amiga, heroína OP, pero me llevaré la vida que está ahí dentro. Nadie se meta a ese edificio», ordenó Slitting Go con firmeza. «Es muy peligroso». «¿Qué mierda estás diciendo?», interrogó Katsuki con molestia. «Hay alguien ahí. Vamos a abandonarla». «Yo iré», decidió la novena portadora activando su Kirk. «Soy lo suficientemente rápida. Entraré y saldré en unos momentos». «Puedes morir», replicó otro profesional a los gritos. «No siempre se puede salvar a todos. Si tú mueres habrán más vidas que no podrás salvar». El ambiente cambió totalmente. Los héroes profesionales no iban a permitir que los estudiantes ni nadie más entraran al edificio y los aspirantes a héroes estaban dispuestos a arriesgar su vida para salvar a la señora que ingresó a la estructura. Principalmente Bakugo, Melissa y Uraraka, quienes estaban a punto de ingresar al lugar por la fuerza e ignorar las órdenes directas de sus superiores si era necesario. Izuku corría a toda velocidad impulsándose con las superficies de los edificios dando grandes saltos y aterrizó en el suelo frente al grupo de profesionales sorprendiendo a la rubia. «¿Qué está pasando aquí?». Deku finalmente llegó llamando la atención de todos. «Si hay alguien atrapado, hay que salvarlo». «Deku», susurró Katsuki al verlo, «¿es él?». «Parece otra persona». «Midoriya-kun». Ingenium sonrió aliviado al ver a su amigo en buen estado, obviando la pequeña herida en su frente. «Sabía que estarías bien». «Midoriya, una señora está en ese edificio», avisó Shoji señalando dicha estructura. «Pronto se derrumbará». Izuku, Melissa dio un paso hacia adelante pero nuevamente la sensación de peligro la atacó más fuerte que nunca. NNGGGHH. ¡Boom! Una gran explosión resonó en los alrededores haciendo que todos retrocedieran instintivamente. El villano reía a carcajadas jactándose de su victoria a la par de que Melissa y Bakugo apretaban los dientes furiosos. Un cuerpo salió volando de la estructura debido a la explosión. A pesar de sonar muy fuerte no fue capaz de tumbar el edificio. El cuerpo de la señora que entró a ayudar al bebé atrapado se estampó contra otra estructura y cayó inerte en el suelo. La explosión la asesinó al instante. Midoriya aún estaba procesando lo que acababa de pasar. El edificio explotó y una vida inocente murió porque héroes profesionales ordenaron no ingresar al lugar. Desactivó su Kirk provocando que su cabello y pupilas volvieran a su color natural. Miró hacia todos lados para asegurarse de que no hubiera ningún herido, confirmando que todos estaban bien. Los héroes profesionales se abalanzaron contra el villano esposándolo con esposas anti-Kumirks y reteniéndolo a la fuerza, pero este reía a carcajadas sin importarle absolutamente nada. La heroína OP dejó al herido en la ambulancia cercana reteniendo la molestia que sentía. Si la hubieran dejado actuar esa vida no se hubiera perdido en vano. Un héroe con Kirk de agua se encargó de apagar el incendio en el edificio que generó la misma explosión mientras otros dos escoltaban al villano. De forma temblorosa todos se acercaron al cuerpo de la señora muerta. Tenía una gran herida en su estómago y varias quemaduras por la explosión. Los estudiantes de la clase 2, presentes se horrorizaron al ver el cuerpo inerte de aquella mujer. Casi todos soltaron gritos ahogados o se taparon la boca con pena. Los ojos de Uraraka se humedecieron soltando montones de lágrimas, sus piernas no lo soportaron y cayó en el suelo respirando agitadamente. Katsuki estaba en shock, no podía digerir la imagen frente a él. Terminó cayendo de espaldas al suelo con lágrimas en los ojos y con ligeros espasmos. El peliverde se abrió paso entre todos caminando hacia sus compañeros de clase. No entendía por qué todos estaban llorando. La vista de Mezo, Anta, Ochako, Katsuki y Tenya se enfocaron en su amigo, quien se acercaba rápidamente a la señora asesinada por el villano.
La expresión de cada uno de ellos cambió a una de angustia y pena, no tenía caso ocultarle algo como eso y seguramente sería contraproducente. Deku observó a cada uno de sus compañeros con confusión, todos voltearon su mirada o bajaron la cabeza siendo incapaces de mirarlo a los ojos. Izuku entabló contacto visual con la mujer inerte frente a él. Su respiración se detuvo y sus ojos se abrieron de par a par mientras su ritmo cardíaco aumentaba desmesuradamente. Las lágrimas no tardaron en aparecer junto a la desesperación y un sentimiento de soledad incalculable. A paso lento y tembloroso llegó hasta la mujer arrodillándose frente a ella y entonces, todos sus sueños se perdieron en ese desastre, mamá. Izuku extendió su mano hasta el rostro de su madre Kuke. Como. Un gran soplido de viento golpeó a todos los presentes, los cabellos verdosos de Izuku Midoriya y la difunta Inko Midoriya se movieron al compás de este revelando los ojos sin vida de la mujer. Oye, contéstame, Midoriya tomó en brazos a la mujer que lo crió manchándose de sangre que no era de él. Abre los ojos, por favor. Melissa dejó al herido en la ambulancia viendo todo desde la distancia, apenas pudo mantenerse de pie sosteniéndose del vehículo. Podía sentir el profundo dolor de su amigo gracias al enlace, un sentimiento de soledad y desesperación simplemente aberrantes. Midoriya Izuku se había quedado solo. No puedes morir, exclamó Izuku gritando entre sollozos. No puedes dejarme solo. Por favor. No me abandones tú también. Shield empezó a caminar lentamente hacia su amigo mientras lloraba. El sentimiento de culpa se apoderó de su corazón a tal punto de que creía que era la única responsable de esto. Pase lo que pase, tu madre te va a apoyar en lo que quieras hacer. Estoy orgullosa de ti, Izuku. Todos hablan de cómo mi hijo salvó a la ciudad y lo consideran un héroe. Hay que festejar. Abre los ojos. Gritó Deku sabiendo que eso no pasaría. Dijiste que me verías cumplir mis sueños. Abre los ojos y mírame. Quédate conmigo. Te lo suplico. No me dejes solo. La voz de Midoriya Izuku fue bajando el volumen hasta quedar en absoluto silencio. En su rostro solo quedó una mirada muerta y sombría con lágrimas descendentes. Sus ojos brillaron en color rojizo y todo lo que veía empezó a teñirse en color carmesí. Bajó su cabeza viendo el cadáver de su madre una vez más y entonces, empezó a reír. ¡Qué iluso, soy un imbécil! La mirada de todos los espectadores se tornó asustada ante la risa de Midoriya Izuku. Creí que podía salvarlos a todos. Creí que tenía el poder de cambiarlo todo. Soy un maldito hipócrita. La risa repleta de locura insana hizo temblar a todo el que la oía. Melissa miró con horror a una de las personas que más quería en el mundo. Había enloquecido. Nada. No cambié nada. Aquel grito y risas descontroladas llenas de desesperación y sufrimiento caló en lo más profundo de los corazones de los espectadores. Sigo siendo el mismo inútil. No puedo salvar a nadie. No puedo cambiar nada. No puedo hacer nada. Nada. Las risas maquiavélicas y descontroladas de Midoriya Izuku no hacían más que incomodar a los presentes. Muchos creían que se había quebrado totalmente a un punto de no retorno. No soy capaz de hacer nada. Poco a poco, las risas se mermaron hasta convertirse en llantos y sollozos. Lo perdí todo, estoy solo, nadie podía decir o hacer algo, las palabras quedaban en sus gargantas o sentían incomodidad para realizar cualquier movimiento. El pecoso cargó con el cuerpo de su madre y empezó a caminar hasta la ambulancia bajo la mirada triste de todos los espectadores a tal punto que su mirada sombría causaba escalofríos. Pasó por al lado de Melissa ignorándola totalmente mientras ella no era capaz de reaccionar. Sus ojos azules siguieron el recorrido de Izuku reflejando sus lágrimas cayendo. El peliverde dejó el cuerpo de su madre en la ambulancia dándole un último beso en la frente, luego se alejó de la ambulancia unos metros y cayó de rodillas frente a todos. Empezó a gritar con todas sus fuerzas y golpeó el suelo ambos puños cerrados en un intento fallido por liberar toda la frustración y vacío que sentía. Tía Inko, tartamudeó Bakugo pudiendo reaccionar otra vez. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no la rescataron? Bakugo-kun, tranquilízate.
ordenó Ida en susurros. Justo ahora no es momento para hablar de eso, Deku-kun, él no está bien. La castaña respiró profundamente y se puso de pie. Necesita ayuda. No estoy muy seguro si alguno de nosotros puede ayudarlo ahora, opinó Zero con la cabeza baja. Su madre era su única familia y ahora, él no está solo, interrumpió Shoji con decisión. Nos tiene a nosotros, somos como su familia. Shoji-kun tiene razón, afirmó Uraraka apretando los puños. Somos familia. Mientras los miembros de la clase 2 planeaban qué hacer, Shiel caminó a paso lento hasta el destruido Izuku Midoriya alcanzándolo. La heroína Ope se arrodilló frente a él quedando cara a cara, mirándolo fijamente a sus ojos sombríos y perdidos. Izuku parecía ignorar la presencia de Melissa Shiel, más bien, para ese punto ignoraba todo su alrededor solo pensando en su reciente pérdida. Izuku, lo siento. Melissa cerró sus ojos con fuerza buscando dejar de llorar. Lo siento tanto. Si hubiera sido más rápida, Izuku no se movía ni reaccionaba en lo absoluto, provocando que el dolor del corazón de Melissa Shield aumente aún más. Nada de esto es tu culpa, es solamente mía. Shield tomó con ambas manos el rostro perdido de Midoriya acariciando suavemente sus mejillas usando sus pulgares. Perdóname. Los ojos rojizos brillantes del pecoso se abrieron un poco ante el suave tacto de Melissa, otorgándole un sentimiento cálido entre tanta tristeza. Sé que parece difícil, pero estarás bien, estaremos bien, te lo prometo. La cualidad básica de un símbolo residía en Melissa Shield. Otorgar esperanza. No te dejaré solo, te lo prometí, pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Los párpados de Izuku empezaron a temblar al igual que sus labios y levantó su mirada encontrándose con la de Melissa. Lo superarás, te lo aseguro, eres fuerte. Los ojos llenos de vacío de Midoriya Izuku generaban una aguda punzada en el pecho de Melissa Shield. No pienso dejarte solo, siempre estaré ahí cuando lo necesites. Tanto Melissa como Izuku cerraron sus ojos juntando sus frentes. Para ambos era una sensación cálida y única ignorando el resto del mundo. Era un momento único de ellos dos que nadie era capaz de interrumpir, ya que ellos dos tenían un enlace como ningún otro. Un vínculo irrompible. Por unos momentos hubo un pleno silencio y quietud, un instante casi pacífico a pesar de toda la devastación y desastre que los rodeaba. Y entonces, el inicio del fin comenzó, el momento preciso donde el despiadado destino los alcanzó y cumplió con su función. La muerte del héroe. Oye. El villano abrió los ojos como platos a la par de que reía como loco. Aún no se dieron cuenta. Los sentidos de Melissa Shield se alteraron, nuevamente aquella sensación en su cabeza apareció con fiereza haciéndola soltar un quejido. Yo gané. Envié el mensaje al mundo. ¿Comprenden? Nadie podía comprender la idea de aquel loco. Destruí la voluntad de su adorado héroe con mi poder. Ya cierra la boca. Ordenó un héroe profesional entendiendo la idea del villano Taigan Cinta. Hay que callarlo. No puedes callar a una persona libre, esclavo de pacotilla. Replicó el terrorista de forma eufórica. ¿Escuchaste, héroe Deku? Maté a tu madre. La exploté. Ese es tu castigo por ser un esclavo y no abrazar los ideales de Destro. Melissa abrió sus ojos como platos al sentir una presencia aterradora frente a ella. El miedo la dominó cuando vio el rostro del odio personificado. Una inexplicable presión cayó sobre los hombros de todos haciéndolos caer de rodillas. Tanto estudiantes, héroes e incluso el villano sintieron un miedo profundo surgir de lo más profundo de su ser. Sus respiraciones se detuvieron y gotas de sudor caían de sus rostros mientras se mantenían de rodillas frente al destructor por excelencia. La presión de un rey. Te mataré, susurró el héroe, no, el destructor. Con una expresión de odio atemorizante. No. Te despedazaré, maldito desgraciado. Sin excepción, el cuerpo de todos los presentes comenzó a temblar ante el rostro deformado por el odio de Izuku mientras activaba su Kirk con todo su poder. Incluso estando de rodillas, el villano no podía dejar de temblar de miedo. Todo el odio desatado de Izuku se dirigía directamente al asesino de su madre. Dio un paso y el suelo debajo de él se quebró, dio otro paso y los héroes cerraron sus ojos temiendo por sus propias vidas. Ni siquiera la novena portadora era capaz de moverse y mucho menos ponerse de pie, ya que ella sentía un mayor miedo muy superior al de los demás.
El núcleo del One for All comenzó a agitarse a tal punto que el mismo Toshinori Yagi en la Academia de Héroes Wa cayó de rodillas. Deténlo, novena. La figura del quinto portador se formó a un lado de Melissa. Tienes que pararlo. La norteamericana abrió los ojos como platos cuque. Si no lo detienes en este instante no habrá un futuro para este mundo. Advirtió Nana Shimura, temblando. Tú puedes, Melissa, eres la mejor de nosotros. Aún no eres capaz de usar intercambio tan seguido, usa tus otros poderes, recomendó el sexto portador de forma más sosegada. No estás sola, cuentas con nuestro apoyo. La rubia miraba de forma atónita a los vestigios que se encontraban en sus lados, notando un detalle muy importante: a pesar de estar muertos tenían miedo de Izuku. Su mera presencia y poder desatado compartía demasiadas similitudes con All for One, cosa que causaba desgrado a la Ojiazul. ¿Te divertiste viendo a mi madre morir?, preguntó el Ojirojo dibujando una sonrisa aterradora en su rostro. La sonrisa de un villano. Parece que sí, así que yo disfrutaré asesinándote. ¿Qué mierda está pasando? Monoma respiraba agitadamente sin ser capaz de levantar la cabeza. Mi gorilla está loco. No sé qué es lo que está haciendo, pero no puedo moverme. Esa cosa, no es Deku. Las pupilas de Bakugo temblaban de terror. No puedo moverme, no puedo hacer nada. El Kir de Izuku desbordaba energía en forma de rayos rojos, sus ojos brillaban más que nunca como si fueran dos focos y su cabello blanco empezó a avanzar sobre el verde. Su color natural de cabello estaba al borde de desaparecer a la par del vapor que surgía del mismo. Su sonrisa desquiciada se ensanchaba cada vez más a cada paso que daba. Su simple presencia generaba temor, su odio se percibía a kilómetros y la necesidad insana de matar a su enemigo lo delataba, las cualidades de un villano. Tengo que detenerlo. No puedo permitir esto. Melissa apretó los dientes con fuerza y activó su Kirk una vez más. One for All. Full Cowl, 65%. Una fuerte corriente de viento se formó en la cercanía de Melissa Shield y con esfuerzo alzó la mirada apuntando sus dos brazos hacia Izuku. Detente, Izuku. No cometas una locura. Ordenó la Ojirosada alzando la voz. One for All. Látigos negros. Las masas de energía negras con tonos rosados emergieron de los brazos de la novena portadora en forma de látigos. Los látigos atraparon y envolvieron todo el cuerpo de Izuku evitando que siguiera avanzando. El torso, brazos, piernas y cabeza de Izuku fueron amarrados por el Kir de la Igoro Banjo. El portador del One Form volteó hacia atrás mirando con odio a Melissa, la cual tembló al ver cómo Izuku la observaba. Estaba fuera de sí. El casi peliblanco empezó a jalar de los látigos que lo detenían, apretaba sus dientes y el suelo debajo de él se quebraba por la fuerza que empleaba soltando gruñidos. Los rayos rojos que rodeaban su cuerpo se fortalecieron a medida que aplicaba más y más fuerza. Lo iba a matar, tenía que matarlo, no. Lo destruiría. Te destruiré. Gritó Izuku con una necesidad imperativa de matar al asesino de su madre. Quítense de mi camino. La expresión de Izuku estaba tan deformada por el odio que causaba desagrado solo con verlo. Las figuras de Isashi y Jinari aparecieron en sus costados poniendo sus manos en cada uno de los hombros de Izuku. Izuku Midoriya ignoró completamente esto sin dejar de pelear contra el Kir de Melissa para liberarse y matar al villano terrorista. Soltó un gran grito que estremeció a todos los que lo lograron oír. Las figuras de Isashi Midoriya y Jinari Midoriya desaparecieron mirando con tristeza a aquel joven. La figura de Melissa se esfumó, la figura de Uraraka se esfumó, la figura de Iida se esfumó, la figura de Eri se esfumó, la figura de Todoroki se esfumó, la figura de cada miembro de la clase 2A se esfumó, la figura de Midnight se esfumó, la figura de Aizawa se esfumó, la figura de All Might se esfumó, dejando atrás a cada uno de sus seres queridos. Las ascuas de su odio consumieron sus figuras dejando simples cenizas de lo que alguna vez fue. Izuku gritó con más fuerza que antes y de un tirón se liberó de todas las ataduras. Mátalo. 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 Izuku corrió a gran velocidad ante la vista atónita de Melissa Shield, quien nuevamente cayó de rodillas ante la presión que ejercía aquel ser.
El villano no fue capaz de ni siquiera decir algo antes de recibir un poderoso golpe en el estómago que lo hizo vomitar sangre. Sin tregua alguna, Izuku apalizó a su objetivo con todas sus fuerzas, sin piedad. Encestó montones de puñetazos en el rostro, estómago y torso en un instante. El villano quedó tumbado en el suelo temblando debido a las heridas que tenía. Su rostro estaba deformado, perdió varios dientes y tenía varios huesos rotos. El traje de héroe de Izuku se había manchado completamente de sangre ajena a la suya, dando a relucir lo cínico de la escena. Una sonrisa aterradora se formó en la boca de Midoriya. Izuku al darle una poderosa patada en las costillas de su presa. El pobre hombre rebotó contra una estructura y quedó sentado contra la pared, sin ser capaz de moverse o pedir ayuda. Por su rostro y torso brotaba muchísima sangre que caía al suelo dejando un gran charco creciente de este líquido carmesí. El demonio frente a él lo miraba con locura y dicha. Ver al asesino de su madre en ese estado solo le causaba una extraña felicidad. Harto de todo, cargó energía en su puño derecho y encestó el más fuerte de sus puñetazos en la cabeza de su objetivo, haciendo retumbar el suelo y los alrededores por la fuerza empleada. Y así, una y otra vez, golpeó fuertes puñetazos directo a la cabeza del asesino de Inko Midoriya y montones de inocentes más, sin parar. Los fuertes estruendos, los retumbes del suelo y el desagradable sonido del cráneo de aquel hombre siendo destrozado resonaron y se sintieron en las cercanías. Izuku Midoriya había asesinado de la forma más horrible posible al asesino de su madre. Lo último que logró ver el terrorista fue la sonrisa de un auténtico villano repleto de odio. Y entonces, cuando su destino lo alcanzó y él descendió asesinando sin piedad a un criminal, llegó el momento de decretar el futuro, ya que ese era su destino. Su historia: los mataré a todos. Destruiré este mundo. Decretó el elegido por el destino entre risas maquiavélicas. Porque ese es mi destino. La presión que sentían todos los presentes se intensificó con las últimas palabras de Izuku, pero de repente había desaparecido. Todos fueron capaces de ponerse de pie y levantar la cabeza mirando los alrededores, muchos aún no comprendían del todo lo que había pasado. Frente a un edificio, el cadáver del asesino de Izuku Midoriya residía con su cabeza totalmente destrozada. Kendo, Monoma y Zero no pudieron evitar vomitar. No muy lejos del cadáver, Melissa estaba abrazando a un inconsciente Izuku. Había recuperado su color natural de cabello. Melissa soportó toda la presión que ejercía Izuku hasta alcanzarlo y noquearlo de un certero golpe en la nuca usando su Kirk. Lo siento. Lo siento tanto. La rubia se aferró al inconsciente peliverde abrazándolo mientras lloraba descontroladamente. Yo fallé, tenía que cambiar esto. Izuku Midoriya había descendido. En el pie de la montaña sobre la que se encontraba la Academia de Héroes UA, se había armado un campamento donde atendían heridos y se resguardaba a los civiles evacuados. Esta zona segura era resguardada por héroes profesionales, policías y un grupo de estudiantes de la clase 2A de la Academia de Héroes UA. Desde ese lugar se podían oír y sentir las colisiones de quirks, golpes y retumbes, incluso lograron ver el gran torbellino que generó Melissa con su Texas Smash al 100%. Earpone Jack, Invisible Girl, Grape Juice y Chargebolt eran los encargados de ayudar en esta zona llevando y trayendo heridos y asistiendo a los médicos. Recibían órdenes directas de los héroes profesionales presentes y solo se limitaban a acatarlas por el momento. En el caso de que villanos llegaran al lugar se verían obligados a pelear. La cantidad de civiles y heridos evacuados cada vez incrementaba más, lo cual era bueno ya que el apoyo de los estudiantes era positivo. Gracias a los esfuerzos conjuntos de todos, varias ambulancias fueron enviadas a la ciudad junto a unas patrullas de policía. Antes ni siquiera pensaban en moverse del pie de la montaña. Luego de casi 2 horas de trabajo ininterrumpido, finalmente todos los civiles y heridos fueron tratados, curados o enviados a un hospital en otra ciudad dependiendo el caso. Los héroes profesionales les recomendaron a todos los presentes que aprovechen para descansar. Seguramente pronto deberían seguir trabajando arduamente como hasta el momento. Mineta y Agakure ingresaron a una de las carpas para beber agua y comer algo. La cena de la clase 2A fue interrumpida por la alarma de la UA y la misma misión en sí.
Hirou terminó de asistir a un enfermero y caminó por el campamento buscando a Kaminari, hace rato que no lo veía o escuchaba de él. Después de un rato buscándolo lo encontró en las afueras del campamento, sobre una especie de pequeña colina observando la ciudad semidestruida sin moverse. El rubio observaba con mirada sombría cómo la ciudad de Musutafu poco a poco era destruida por el egoísmo de un grupo de villanos terroristas. La ciudad donde nació, creció y vivió al borde de la destrucción, la ciudad que tanto odió y aborreció, finalmente estaba recibiendo lo que se merecía. Rodeado de árboles y vegetación pura, a lo lejos se lograba ver el descender de Musutafu, la cuna de los héroes profesionales. ¿Kaminari?, preguntó Kyoka acercándose al mencionado. ¿Qué haces aquí? Hirou. La expresión de Denki cambió de un momento a otro cambiándola por una más amistosa. ¿Qué haces aquí? Yo pregunté primero, respondió la pelivioleta alzando la ceja inquisidoramente. ¿Ya entraste en cortocircuito o algo así? No, solo quería tomar aire, contestó Kaminari riendo un poco. Hace tiempo que no me esforzaba tanto en algo. Fueron muchos meses tranquilos, ¿por qué siempre tiene que pasar algo malo? Kyoka se ubicó a un lado del rubio con expresión decaída. ¿No podemos ser estudiantes normales de una academia de héroes? No, no podemos, respondió Denki frunciendo el ceño. Desde que nacimos, no, desde el inicio de los tiempos estábamos destinados a esto. Todo lo que vivimos es nuestro destino inevitable. Hirou volteó a ver a su amigo completamente atónita. ¿Desde cuando Kaminari Denki hablaba tan filosóficamente? Algo no andaba bien, y Kyoka lo sabía. La mirada del joven eléctrico era distinta, el brillo amarillo de sus ojos estaba apagado. Parecía una persona completamente distinta, como si fuera una faceta oculta. ¿Era miedo? ¿Preocupación por su ciudad? ¿Temía por el bienestar de todos? Esas eran las preguntas que rondaban en la mente de Hirou. Por mera casualidad, Kyoka notó algo que llamó su atención en el cabello de Kaminari Denki. Lentamente acercó su mano y acarició suavemente el cabello de este. Oye, tartamudeó Denki algo nervioso. ¿Qué estás haciendo? Tu cabello, contestó la pelivioleta continuando con la acción anterior, pero concentrada en una parte. ¿Te lo teñiste? Claro que no, no me atraen esas cosas, respondió Denki algo desconcertado. Mi cabello es perfecto así como está. Entonces, ¿por qué tienes un mechón blanco? Interrogó Arpone ya que entrecerrando los ojos. Eres demasiado joven para tener canas, además, es blanco nieve. Kaminari abrió un poco los ojos sorprendido y soltó una leve risa que confundió a Kyoka. Por unos momentos la miró a los ojos directamente y luego volteó la mirada nuevamente hacia Musutafu. No tenía idea de eso, debe ser por Mikirko o algo así. Denki le restó importancia suspirando. Eres increíble, Hirou, notaste algo que ni siquiera yo mismo pude. Kyoka se sobresaltó un poco ante las palabras de Kaminari Denki, sus mejillas se enrojecieron y sus ojos se abrieron de par a par. No es nada del otro mundo, con observarte un poco cualquiera se daría cuenta, opinó Arpone ya que algo sonrojada. Deberías ir con Recovery Girl, tal vez sea algo malo. Sí, luego de que termine todo esto iré, asintió el rubio sonriendo de lado. ¿Crees que todos estarán bien? Aquella pregunta tomó por sorpresa a la joven hija de músicos, ahora se daba una idea de las razones del comportamiento de su compañero, ideas completamente erróneas. Pasamos por muchos problemas y crisis y los superamos juntos, todos van a estar bien, aseguró la pelivioleta con seguridad. Además, contamos con Midoriya y Melissa en el campo de batalla. Cuando trabajan juntos nadie puede vencerlos. Es verdad, Midoriya es invencible, Denki negó con la cabeza riendo por lo bajo. Me estoy preocupando en vano, confío en ellos, son mi familia. Así se habla, Kaminari, exclamó Hirou sonriendo, a ojos del oji amarillo, de forma deslumbrante. Ven, deberías comer algo. Espera, la voz de Denki cambió totalmente haciendo que Kyoka se callara de golpe. Quiero preguntarte algo, es muy importante. La pelivioleta miró con extrañeza a su compañero de clases, se veía extrañamente decidido y preparado para algo extraño de ver. A su mente llegó una opción bastante probable, y a la vez no. Una confesión de amor. Si bien no era el momento ideal, las ocurrencias de Kaminari solían ser fuera de lugar.
Su pulso cardíaco empezó a acelerarse nuevamente mientras Denki se paraba frente a ella mirándola directamente a los ojos. Kaminari, tartamudeó la pelivioleta con claro nerviosismo. No es el momento ideal para algo como esto, dime, Kyoka, ¿qué soy para ti? Cuestionó Kaminari sonrojando una vez más a la pelivioleta. Solo soy un idiota más. ¿Tu compañero de clase? Dependiendo lo que respondas, tomaré una decisión. Las palabras se quedaron trabadas en la garganta de Hirou, respiraba de forma errática ante la mirada directa de Denki, que cada vez se volvía más desesperanzadora. Kyoka tragó saliva con pesadez y respiró profundamente varias veces mientras cerraba los ojos. Una pregunta como esa la estaba superando. ¿Y yo? Bueno, Kyoka pestañeó varias veces y respondió: eres mi amigo, Kaminari, me importas mucho, pero no es momento de hablar de nuestros sentimientos. Ya veo, el destino no puede cambiarse, murmuró el rubio para sí mismo. Por unos momentos creí que triunfarías, Melissa, qué lástima. No tomes eso como una respuesta final. Pidió Kyoka algo temblorosa. Te daré mi respuesta cuando sea el momento, te lo prometo. Una descarga eléctrica llegó a Denki Kaminari que recorrió su columna vertebral hasta llegar a su cabeza. Giró su viste Musutafu otra vez. Los cielos se nublaron y se oscurecieron llamando la atención de todos los presentes. Al mismo tiempo, llevaron sus miradas al cielo. ¿Qué está pasando ahora? Cuestionó la pelivioleta volteando hacia atrás por unos momentos. Tenemos que ir con los demás, Kaminari. Kaminari, ¿dónde estás? En un simple descuido, Kaminari Denki había desaparecido de la vista de Kyoka Hirou. Al no encontrarlo volvió al campamento esperando encontrarlo en ese lugar. En cambio, Denki se había movido a otro lugar aún más alejado de todos los demás. Como si fuera un llamado, sus pupilas amarillas reflejaron el rayo rojo que cayó del cielo y la posterior estela de energía rojiza con tonos negros que ascendió. El rubio aún estaba procesando lo que veía. El rayo rojo cayó, la masa de energía apareció, solo significaba una cosa: el descenso había empezado. Sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir su bolsillo vibrar. Su celular para ocasiones especiales estaba recibiendo una llamada entrante del único contacto que poseía. Sensei, lo estoy viendo. Denki atendió la llamada aún estupefacto de la escena frente a él. Como usted dijo, Midoriya Izuku alcanzó nuevamente el punto de enlace. Bien hecho, Denki. Hiciste un excelente trabajo, felicitó aquel ser maligno sonriendo victoriosamente. Ya es momento de actuar, sigue el plan que te expliqué y prepárate para lo que viene. Lo haré, Sensei, asintió Kaminari sin chistar. Tengo que revelarle todo justo después de que despierte. Exacto, pronto Ochako Uraraka será asesinada por un villano e Izuku perderá el control de sus acciones y emociones matándolo sin piedad frente a todos, explicó el demonio vestido de hombre sonriendo maliciosamente. Nadie podrá detenerlo, ni siquiera la novena portadora. Luego despertará y cuando veas la oportunidad te acercarás a él para hablar. Lo entiendo, pero, si lo que me dice se cumple al pie de la letra probablemente me atacará a matar, advirtió el oji amarillo algo inseguro. Puedo noquearlo fácilmente y llevarlo hasta su ubicación. No tienes nada de qué preocuparte, Denki. Hasta el momento todo se está cumpliendo al pie de la letra, el destino que vi es inamovible e inevitable, dijo la voz masculina grave al otro lado del celular. Confía en mí, dime, ¿alguna vez te fallé? Jamás, respondió Denki con certeza. Aún así, no me parece muy inteligente de mi parte ir y revelarle a Midoriya que soy un infiltrado de la Liga de Villanos y que sigo órdenes directas de All for One luego de que alguien tan importante para él como Uraraka muriera. Si lo dices así suena mal, pero saldrá bien, te lo aseguro, comentó All for One entre risas. Extiéndele tu mano y él sabrá qué hacer, luego guíalo por tus memorias y convéncelo de venir a hablar conmigo. Esa es tu última misión como infiltrado de la UA. Finalmente me iré de esa asquerosa escuela repleta de héroes. Pasé demasiado tiempo en ese lugar. El rubio chasqueó la lengua con desagrado. Dígame, Sensei, cuando él ascienda, ¿nuestros objetivos se cumplirán? La destrucción total de la sociedad superheroica y un nuevo orden social en Japón gobernado por Izuku y por mí, ese es el destino que nos espera, Denki, contestó All for One con inmensa alegría. Cuando lo veas lo entenderás, el potencial de Izuku para destruir y gobernar es infinito. No puedo imaginarme a Midoriya como villano, me parece algo raro.
Fuera del lugar habló Kaminari dubitativo. Lo he visto pelear y atacar descontroladamente en la USG en la final del festival deportivo, pero jamás sentí que quería matar a alguien. Detrás del Denki, en unos arbustos, se encontraba un héroe profesional escondido y escuchando toda la conversación del estudiante. Sus ojos estaban abiertos como platos mientras respiraba erráticamente. Sudor caía de su frente lentamente hasta caer al suelo. Había descubierto la existencia y la identidad del traidor de la UA bajo sus propias palabras, incluso admitió que recibía órdenes de All for One. Tenía que huir e informarlo en carácter de urgencia, a pesar de ser solo un adolescente representaba un gran peligro que debía ser tratado. Sin darse cuenta, al intentar huir pisó una rama que se encontraba en el suelo y la partió provocando un ruido bastante audible para cualquiera. El héroe cerró los ojos con fuerza y maldijo internamente su pésima suerte rogando porque Kaminari no lo haya oído. Sensei, tengo compañía, avisó Denki en susurros. Posiblemente oyó todo. Lo neutralizo. Mátalo y déjalo ahí. Ya no importan los cuidados a estas alturas, contestó el villano más grande de todos indiferentemente. Pronto te descubrirán, así que no pierdas el tiempo eliminando rastros. Entendido, asintió el rubio cortando la llamada y mirando de reojo hacia atrás. Ya sé que estás en esos arbustos, sal de ahí. El héroe local apretó los dientes con fuerza al entender que había sido descubierto por un descuido tan tonto como ese. Sin más opción, el profesional salió de los arbustos y se paró a una distancia prudencial de Kaminari, sin bajar la guardia ni por un segundo. Contrario a lo que esperaba, la expresión de Denki se ablandó y se transformó a una más amistosa. Cosa que lo confundió bastante. ¿Qué mierda te pasa?, preguntó el héroe desconcertado. ¿Por qué sonríes? Lo escuché todo, traidor. Oye, tranquilo viejo, el rubio sonrió despreocupadamente agitando un poco sus manos. Solo era una broma, ¿sí? Sabía que estabas ahí. ¿Crees que me creeré esa basura? El héroe profesional apuntó su brazo hacia el estudiante activando un mecanismo de apuntado. No te muevas. Pagarás por tus crímenes. ¡Ey! Ya te dije que era una broma, exclamó Kaminari alzando ambos brazos en señal de rendición. ¿Qué clase de imbécil hablaría de sus planes maquiavélicos al alcance de cualquiera? Es estúpido. El profesional meditó por unos momentos las palabras del joven delante de él. Era solo un niño de 16 años que estudiaba para ser un héroe. Incluso en su forma de hablar se notaba que era alguien bromista. Soltó un largo suspiro, ablandó su expresión y lentamente bajó su brazo desactivando el mecanismo de ataque de su equipamiento profesional. Trabajó arduamente durante todo el día y estaba cansado, no pensaba claramente. Era simplemente imposible que un joven como él fuera el traidor de la UA. Lo siento, es que me tomaste por sorpresa, actúas muy bien. El profesional se disculpó de forma apenada. Aún así lo informaré a la Comisión Pública de Seguridad para que lo investiguen. Algo de todo esto no me cierra. Descuide, senpai, fue un error mío. Denki le restó importancia sonriendo. No debía haber dicho algo así en un lugar tan abierto como este. Volvamos al campamento, ordenó el héroe comenzando a caminar y dándole la espalda al miembro de la clase 2. Había una chica preguntando por ti, dijo que desapareciste. Las dos cosas que más odio en el mundo son los héroes y los entrometidos, interrumpió Kaminari alarmando al héroe y cambiando totalmente su semblante. Y curiosamente tú eres un héroe, y los héroes suelen ser entrometidos. Hijo de P. Lo último que logró ver el héroe fue un destello eléctrico amarillo atravesando su pecho y la mirada fría del traidor por excelencia. Los pájaros de las cercanías agitaron sus alas y volaron lejos de la zona por el ruido agudo generado por la potente electricidad de Kaminari Denki. Aquel siervo de All for One abandonó el lugar dejando el cadáver del héroe en la intemperie y con un gran agujero en su pecho. Sus pupilas brillantes se fueron apagando con cada paso que daba y su electricidad eventualmente desapareció con el viento. Kaminari Denki era el traidor. Lentamente, abrió sus ojos con pesadez recibiendo la luz del sol directamente de costado. Por mero reflejo puso su mano frente a sus ojos para evitar ver la reflectante luz. Luego de que sus ojos se acostumbraran al sol, observó por la ventana del lugar. Ya era de día y no tenía idea de dónde estaba o cuánto tiempo había pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando los recuerdos de la noche anterior llegaron a su mente.
La muerte de Inko Midoriya, las palabras de Melissa y griega. Izuku sintió una fuerte punzada en la cabeza al intentar recordar lo ocurrido. Después de la muerte de su madre y su corta interacción con Shield, todo se volvió rojo. Al igual que cuando perdió el control en su pelea de entrenamiento con la novena portadora meses atrás, tanto su conciencia como sus recuerdos se volvieron totalmente rojos. Aún así, lo más doloroso persistía en su mente. El asesinato de su madre, su única familia. Intentó llevarse la mano a la cara para limpiarse las lágrimas pero no pudo. Su mano izquierda estaba atada con una esposa anti-Kirk en la camilla donde se encontraba recostado, notando que el lugar era la enfermería de la UA. ¿Por qué? Susurró Midoriya confundido. ¿Por qué estoy esposado? El pecoso se limpió las lágrimas con su único brazo libre, tenía puesto ropa de hospital y supuso que quitaron su traje de héroe. Me duele la cabeza, hay algo que no puedo recordar. El peliverde entrecerró los ojos llevándose la mano izquierda a la cabeza. Mamá, si hubiera llegado antes, despertaste, creí que seguirías durmiendo hasta mañana, comentó Recover Eagle caminando hacia Logi Esmeralda. Dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Izuku Midoriya, respondió Midoriya volteando su mirada hacia la enfermera. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegué aquí? No estoy autorizada a responder tus preguntas, lo siento. La mujer mayor suspiró con tristeza. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 15 de julio del 20XX, tengo 17 años, contestó el pecoso chaqueando la lengua. ¿Por qué estoy esposado? Respóndame, por favor. ¿Acaso ni siquiera estabas consciente de lo que hiciste? Recovery abrió los ojos sorprendida. No presenta traumas postraumáticos, pero los análisis. ¿Cómo llegué a la enfermería? ¿Qué pasó con Musutafu? Interrogó el peliverde tirando de las esposas con molestia. Respóndame de una vez. Tienes que tranquilizarte, exclamó la heroína Samadora elevando la voz. Sé que pasaste por mucho, aún así debes esperar, no tienes idea de lo que hiciste. Mi mamá, ¿la mataron? No puedo tranquilizarme, gritó el Logi Esmeralda desaforadamente. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero respuestas, ahora. Escucha, tus niveles de Kirk en tu sistema aumentaron como nunca antes, a cambio de poder sacrificaste algo más, explicó la enfermera de la UA bajando la cabeza. Tu personalidad está cambiando, sufres de trastornos agresivos compulsivos a tal punto que ni siquiera tú mismo te diste cuenta de lo que hiciste. ¿De trastorno, de personalidad? Deku palideció al escuchar el informe de Recover Eagle. ¿Qué significa eso? La anciana miró con tristeza al elegido por el destino mientras pensaba detenidamente en sus próximas palabras y explicaciones. Justo cuando abrió la boca para empezar a hablar, la puerta de la enfermería fue abierta por una exaltada Midnight con su vestimenta de civil. La azabache corrió hacia la camilla donde estaba Izuku y lo abrazó con todas sus fuerzas. Detrás de ella toda la clase 2A entró a la enfermería acompañados de Aizawa. La mirada de todos los presentes eran de preocupación, y solo algunos, miedo. Midoriya observó a cada uno de los presentes, llegó a la conclusión de que sabían sobre lo de su madre. Kayama-sensei, murmuró el pecoso tragando saliva con pesadez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy esposado? ¿No lo recuerdas? Interrogó Aizawa mirándolo con tristeza. Shield tuvo que dejarte inconsciente, Melissa. El peliverde entrecerró los ojos con confusión. No entiendo nada, necesito que me expliquen. Midoriya, tu madre. Shoto rompió el silencio pero fue rápidamente callado por Agakure. Nosotros lo sentimos mucho, si hay algo que podamos hacer por ti solo dinos y lo haremos. Somos una familia, ¿verdad? Denki desbordó emoción ante una escena tan triste. La familia siempre se cuida entre sí. Kaminari-kun tiene razón, no te dejaremos solo. Deku-kun asintió Uraraka algo temblorosa. ¿Acaso se olvidó de lo que hizo? Nos ordenaron que mantengamos en secreto lo que vimos, pero, pensó Zero recordando el descontrol de Izuku, ¿cuánto tiempo voy a ser capaz de esconder algo así? La mirada de la portadora del One for All estaba perdida. El Logi Esmeralda había olvidado por completo la atrocidad que cometió. El ataque terrorista a Musutafu fue detenido y los causantes e implicados fueron detenidos y encarcelados por los héroes y la fuerza policial.
Cientos de vidas se perdieron en una sola noche, así como una buena parte de la estructura de la ciudad, entre ellas el edificio departamental donde Izuku y Melissa vivían. Todas las pertenencias de la familia Midoriya, tanto fotos como recuerdos, se perdieron para siempre, así como la vida de Inko Midoriya. Midoriya-kun, hay algo que tengo que decirte, es muy importante, anunció Nemuri tomándolo de los hombros. Tarde o temprano todos lo sabrán, así que te lo explicaré ahora mismo, Nemuri. Llamó Shota frunciendo el ceño. No estamos autorizados a decirle lo que pasó. Es un secreto de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Qué están diciendo, Aizawa-sensei, Kayama-sensei? Interrogó Kirishima intrigado. ¿A qué se refieren con ese secreto? No creo que sea un buen momento, opinó Fumikage seriamente. Midoriya apenas despierta, prefiero que se entere ahora antes de que le reproche un imbécil cualquiera, Shota. Replicó Kayama apretando los dientes. Furiosa maldición. Es solo un adolescente. No tiene que cargar con las órdenes de esos estúpidos políticos. Ya lo sé, pero no tenemos otra opción. Este es el camino que Midoriya eligió. De un momento a otro, el Aseread empezó a gritar: deja tus favoritismos de lado y actúa como una profesora responsable. Les recuerdo que estamos en una enfermería. Recovery Girl golpeó el suelo con su bastón con fuerza. Si quieren pelear, largo de aquí. Inevitablemente, la enfermería de la UA se volvió un centro de discusión moral entre Nemuri Kayama y Shota Aizawa sobre qué deberían decirle a Midoriya y Izuku. Los estudiantes y la enfermera intentaban detenerlos en vano, ya que ambos profesores habían tomado su decisión sobre qué hacer y nada ni nadie iba a cambiar eso. Ante toda esta situación, Izuku no pudo hacer más que callarse y esperar hasta que alguien le explicara cómo llegó a una camilla y por qué estaba esposado a esta. Como si fuera una descarga eléctrica recorrió su columna vertebral hasta llegar a su cerebro, provocando que sus pupilas brillaran y cambiaran de color rojo a pesar de las esposas anti-Kubirks. La Ojiazul percibió esto, dejando de lado la confrontación de sus profesores, y toda su atención se dirigió a su amigo, el cual tenía una expresión sombría en el rostro. Ya basta. Gritó Deku con todas sus fuerzas, haciendo que todos se callaran. Estoy harto de misterios. Respóndanme de una maldita vez. Tanto Anta como Mezo y Tokoyami retrocedieron instintivamente unos pasos hacia atrás al escuchar los gritos de ira de su compañero. La profesora titular de la clase 2, soltó un largo suspiro y nuevamente se acercó a la camilla donde se encontraba una de las insignias de la próxima generación. El héroe nocturno se llevó una mano al rostro, claramente disgustado con la idea. Sin embargo, la paciencia de Midoriya había llegado al límite. Midoriya-kun, la Comisión de Seguridad Pública ordenó explícitamente esposarte y mantenerte vigilado en la enfermería de la UA hasta nuevo aviso, explicó Midnight tomando la única mano libre del pecoso. El director y Olmigd están haciendo todo lo que pueden para revertir esto, solo tienes que resistir un poco. ¿El asesino de mi madre, dónde está? ¿Lo atraparon? Interrogó el peliverde estremeciendo a los presentes. ¿Pudieron capturarlo? Necesito saberlo. Todos miraron a Midoriya y Izuku estupefactos de lo que acababan de escuchar. La muerte del villano era de conocimiento público, pero su causa era secreta. Recovery Girl llegó a la errónea conclusión de que el pecoso sufría un trauma postraumático debido al trastorno de personalidad revelado en los exámenes que hizo. ¿No sabes qué le pasó?, cuestionó Nemuri perdiendo la poca determinación que tenía. Estoy paralizada, no puedo decírselo, lo destruiría. El asesino de tía Inko está muerto, Deku. Bakugo respondió por todos mirando sin expresión a Midoriya y Izuku. Tú mismo lo asesinaste a golpes, Bakugo. Gritó Aizawa molesto. Aprende a cerrar la boca de una vez. El rostro de Izuku Midoriya perdió toda expresión. Está muerto. ¿Y yo, lo maté? ¿Maté a alguien? No fue tu culpa, Japón te debe mucho por todo lo que hiciste. Kayama intentó relajar la situación lo mejor que pudo. Aún puede ser un héroe. El pecoso bajó su cabeza ocultando sus ojos con su cabello. Querer ser un héroe me lo arrebató todo. Las lágrimas empezaron a desbordarse de los ojos rojizos de Izuku bajo la atenta mirada de todos. Algunos aún estaban en shock por la revelación de Bakugo. Su amable y bondadoso amigo y compañero había asesinado a golpes de la peor forma posible al terrorista que asesinó a su madre.
Esta revelación fue como un balde de agua fría en la cara. Unos ruidos desagradables horrorizaron a la clase 2, y a los profesores expectantes. Izuku Midoriya estaba sonriendo y riendo. En el rostro de Logi Carmesí había una sonrisa macabra que provocó que los presentes en el asesinato del villano recordaran lo ocurrido inmediatamente. La presión del destructor, el profundo miedo a morir, las risas descontroladas llenas de locura y odio y la gran declaración del futuro, la vasata historia. Oye, llamó Eraserea temblorosamente. ¿De qué rayos te ríes, Midoriya? Las risas se detuvieron mientras Izuku levantaba poco a poco su cabeza, revelando a todos los presentes la sonrisa de un auténtico villano y sus orbes rojizos brillantes. Lágrimas resbalaban por sus mejillas y caían a la sábana que cubrían sus piernas. Lentamente, el dueño de estas lágrimas llevó su mano libre hasta su rostro. ¿Me estoy riendo? Cuestionó Midoriya desorientado y sin borrar su sonrisa maligna. ¿Acaso me estoy riendo? Nemuri se alejó horrorizada de la camilla respirando erráticamente. Luego se llevó ambas manos a la boca reteniendo un grito ahogado. Melissa no aguantó más y se fue de la enfermería de la academia perdida en sus pensamientos. Su querido amigo se quebró totalmente. Váyanse. Váyanse todos. Ordenó Izuku dejando de sonreír y apretando los dientes con ira. Déjenme solo. Uno a uno, los estudiantes de la clase 2, y los profesores abandonaron la enfermería acatando la orden de su compañero y estudiante. El último en irse fue Kaminari, quien observó por unos momentos a su objetivo y se fue del lugar con una pequeña sonrisa. Pronto el plan iniciaría. La noche llegó al país del sol naciente, Japón. El toque de queda de los estudiantes ya había iniciado y los profesores de la UAS se encontraban reunidos en la sala de reuniones de la academia. En aquel lugar el ambiente era completamente tenso y pesado. Todos los profesores de la Academia de Héroes llevaban un semblante serio. Incluso el director Nezu, quien siempre se lo veía sonriendo ante toda adversidad, llevaba una mirada seria y desesperanzadora. Midoriya perdió la cordura, ya no es el mismo, anunció Aizawa apretando los dientes cuando despertó. No recordaba lo que hizo y su mirada me causó temor. Los informes dicen que nadie se pudo mover para detenerlo, solo Shiel, pero de igual forma fue superada, comentó Blackin leyendo unos papeles donde se detallaba la situación. Se arrodillaron ante él y no eran capaces de siquiera levantar la mirada. Un gran poder revelando toda su hostilidad y descontrol. No es la primera vez que pasa algo así con Midoriya. Izuku dijo 13 recordando lo sucedido en el campo de entrenamiento Usugi cuando Midoriya derrotó al Nomu. También sentí esa presión. Los niveles de Kirk en su sistema aumentaron exponencialmente en el momento justo cuando perdió el control. Al parecer su Kirk tiene un gran efecto secundario, informó Recovery Girl con tristeza en sus palabras. El chico sufre un trastorno de personalidad que funciona como bipolaridad emocional. Si se deja llevar por sus emociones como la última vez, quién sabe lo que sería capaz de hacer. Una figura tan reconocida por la sociedad como el héroe Deku mancillada de esa forma. Ahora entiendo por qué la Comisión de Seguridad Pública quiere ocultarlo. Power Loader se resfregó el rostro con cansancio. Si esto sale a la luz, nuestra ya tambaleante sociedad va a perder el rumbo. ¿Trastorno de personalidad? Entonces All for One. La mirada de All Might se tornó aterrada. Todo este tiempo Midoriya Shonen tenía el Kirk del cuarto portador del One for All y lidió con sus consecuencias. ¿Tienes algo que agregar, All Might? Interrogó Present Might llamando la atención de todos. Parece que sabes algo que nosotros no, ¿verdad? Mick, eso no es. Toshinori intentó explicar. Ya basta de circos, All Might. Sé que escondes algo de Midoriya-kun, reveló Midnight soltando algunas lágrimas. ¿Te parece momento de esconder secretos? Es solo un adolescente que perdió a su madre. La única familia que le quedaba. Y cometió un asesinato de tercer grado frente a héroes profesionales y sus propios compañeros de clase. Midnight agregó Ectoplasm seriamente. No importan las razones ahora mismo, le destrozó el cráneo a golpes a un ser humano. Ahora lo ven como el villano. Nemuri apretó los dientes y soltó un quejido. ¿Van a abandonarlo de esa forma después de todo lo que hizo? Salvó a decenas de personas en una sola noche para terminar en Tártaros. Midoriya Shonen no irá a Tártaros.
exclamó Yagi frunciendo el ceño. Es cierto que oculto cosas y que él y yo tenemos una relación particular, lamento no poder explicar en profundidad, pero no permitiré que lo encierren. Podemos apelar a su trastorno y ayudarlo a curarse. Una muerte pesa más que 100 vidas salvadas, es triste, pero esa es la realidad de nuestro mundo, opinó Cementos bajando la cabeza. Llegados a este punto estamos contra la espada y la pared, tenemos que soltar al chico, no. Kayama golpeó la mesa con molestia. Somos sus profesores. Es nuestro deber ayudarlo. Una vez que matas a alguien, no hay vuelta atrás. Mi gorilla no está bien y tampoco está preparado mentalmente para ser un héroe profesional, sentenció Snipe acomodándose el sombrero. De igual forma, opino que no debemos que soltarlo, incluso creo que tenemos que defenderlo. Escúchenme todos, esto es muy importante. Nezu habló por primera vez haciendo que los profesores guarden silencio. Tenemos varios problemas que resolver muy graves, así que antes de revelarles todo tienen que entender esto. All for One quiere al joven mi gorilla. Los presentes en la sala de reuniones de la UA brindaron toda su atención al director Nezu, quien llevaba una expresión sumamente seria y molesta en su rostro. All Mig, Recover y él y yo ocultamos muchas cosas sobre el joven mi gorilla que aún no podemos revelar, secretos que si se filtraran, antes de seguir, Nezu soltó un suspiro. Lo que importa ahora mismo no es lo que el joven mi gorilla hizo, hay algo más. ¿Algo más?, preguntó Power Loader alzando una ceja. Dice que hay algo aún peor que esto, director. Descubrimos al traidor que filtraba información a la Liga de Villanos, anunció el director de la UA petrificando a todos. La autopsia del héroe asesinado en el pie de la colina lo reveló y sumado al testimonio de la joven Hirou, ¿quién es? Aizawa se puso de pie exigiendo respuestas. ¿Cómo lo descubrieron?